César. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia, soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, Cristo solo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada iguala el llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Tienen que Tienen que saber. Ahora, ¿cómo van a saber si no va y se predica? Amén. Por eso el estudio del día de hoy dice compartiendo
a Cristo. Y como ya sabemos, estamos en la lección número 13, perdón, de nueva vida en Cristo. O sea, se refiere a pasos básicos de la vida cristiana que hemos estado dando. Este es el volumen número 2 y ya dimos un primer volumen y ya estamos en el final del volumen número 2 de nueva vida en Cristo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a hacerle saber a alguien sobre el amor de Dios, que puedan obtener salvación? Amén. No, es un mandato del Señor ir y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. Y es un mandato individual, es un mandato para todos, no solamente a los pastores, líderes, sino para todos. Así que antes de comenzar el estudio, vamos a estar cantando una canción que a muchos les gusta, ¿no? Y se titula La cosecha. A ver, usted se pone de pie o como usted quiera, aplaudiendo al Señor, le dice: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. A ver, con sus palmas. Sí, Señor. A ver, ¿cómo dicen ustedes? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Alza tus ojos y mira, a ver. ¿Cómo? Una vez más, a ver. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, que cubrirá como las alas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, que cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre que dado a los hombres. Jesucristo, ¿quién es Él? Es el Señor. Llena la tierra de su gloria, que cubrirá como las aguas. ¿Me quiero una estrella? Llena la tierra de su gloria, que cubrirá como las aguas cubre la mar. Avívame, ok, con tu espíritu, avívame, ok, con tu poder, avívame, con tu espíritu, avívame, con tu poder, y será llena la tierra de tu gloria, que cubrirá como las aguas cubren la mar, y será la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. Aleluya, un aplauso al Señor.
será llena la tierra de su gloria cuando hagamos nuestra parte. Así que dile a su vecino que está a su lado, ¿tú estás dispuesto a hacer tu parte? ¿Cómo? ¿Tú quieres hacer tu parte? Rubén, ¿usted quiere hacer su parte? Roberto, ¿tú quieres hacer tu parte? Será llena la tierra de su gloria. ¿Cuándo qué? Cuando usted, tú y yo podamos compartir el evangelio a otros que no conocen y esas personas tengan la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador. Amén. Pues siendo así, podemos entonces iniciar. Quiero asegurarme de que todos tienen sus lecciones, todos tienen un lápiz, un bolígrafo para ir respondiendo las preguntas de este estudio, compartiendo a quién, a Cristo, compartiendo a Cristo. Amén. Así que, siendo así, comenzamos con las 3 primeras preguntitas que son a veces un poco engañosas para no abrirnos el entendimiento y el apetito a la lección del día de hoy. Así que escriba falso o verdadero, F o V si es verdadero, a estas 3 preguntas. La número 1 o la A dice de la siguiente manera: yo puedo decidir si quiero o no evangelizar. A ver, la repito. Yo puedo decidir si quiero o no evangelizar. Ok. Aquí hay una disputa. ¿Cuántos dicen que es verdadero? Por el libre albedrío. Ok. Ahora, ¿cuántos dicen que es falso? Falso. Amén. Porque si uno sigue al Señor. ¡Falso! Un aplauso a los que son falsos. Sí. ¿Por qué? Porque no es cuando usted quiera decidir. Usted tiene que estar todo el tiempo dispuesto. ¿Por qué? Porque es un mandato del Señor. Así que no, esto no es cuestión de decisión, es cuestión de obedecer, es cuestión de estar dispuesto, ¿no? Ahora, una cosa es que usted esté dispuesto a obedecer o no, ¿verdad? Entonces, el que no esté seguro, ese responde que es verdadero. No, aquí no hay opción. Aquí no hay opción. Amén. No, Así pastor, que... porque uno tiene libre albedrío. Sí, pero cuando son mandatos del Señor, ahí no hay libre albedrío, ahí hay que obedecer y hacer lo que Él quiere. ¿Ok? Amén. Seguimos con la número 2 o la B. Dice así: la mayoría de la gente en la tierra irá al cielo. Falso. También. ¿Será que la mayoría irá al cielo? ¿Falso o verdadero? ¿Cuántos dicen que son falsos? Falso, está correcto, falso. Sí, porque vamos a ver más adelante que la mayoría eligen otro camino. La puerta ancha, el camino ancho, elige la mayoría. El estrecho lo eligen solo unos pocos. Bueno, ¿cuál camino eligió usted? ¿El ancho o el estrecho? Pues entonces usted sí puede. Amén. Número 3 o C dice de la siguiente manera: un evangelista eficaz tiene compasión para los creyentes. Cierto. Para los no creyentes, perdón. Si es eficaz, ha de tener, entonces es verdadero, ¿verdad que sí, Joel? Verdadero, ok, bueno, eso nos abrió el aperitivo, el apetito para entrar en materia, amén. ¿Cuántos están dispuestos a compartir el amor de Dios, las buenas nuevas de salvación a los familiares, amigos, ¿no? A aquellos que usted conoce en el trabajo, a cualquier persona que Dios le pone en el camino, ¿no? Tenemos que estar dispuestos y preparados, porque hay algunos que están dispuestos pero no están preparados. Así que hoy vamos a estar estudiando esto, compartiendo a Cristo, compartiendo a Jesús con otros. Amén. Bueno, siendo así, podemos entrar a la introducción de la lección, que dice de la siguiente manera: recordemos que evangelizar es compartir con otras personas el plan de salvación para que ellas también lleguen a aceptar
a Cristo como su Salvador. Amén. La palabra dice, dar por gracia lo que... Y tú recibiste por gracia ¿qué? Salvación. Tú recibiste por gracia perdón, ¿verdad? Amén. Así que como tú recibiste esto, no te quedes con eso. Tú tienes que compartirlo con otro, ¿verdad? Para que otros, así como tú tuviste la oportunidad, también puedan tener la oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, pues la primera parte del estudio es una pregunta. Y dice, ¿por qué evangelizar? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué evangelizar? Entonces, entrando en la pregunta número 1, antes de entrar en la pregunta número 1, hay que leer Romanos capítulo 3, versos 10 al 12 y también el 23, que dicen así. Pongan atención porque dependiendo de la atención que usted ponga al versículo, podrá, ¿verdad? Contestar la pregunta lo más rápido posible. Dice así la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo? Todos hemos pecado, todos hemos o estuvimos o algunos todavía están destituidos de la gloria de Dios. Así que siendo así, la número 1 dice de la siguiente manera. ¿Qué nos dice Romanos 3:10 al 12 y el 23 de la condición del hombre? A ver, ¿quién sabe? Porque todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Que todos son pecadores, porque dice, por cuanto todos pecaron, todos necesitamos también a Cristo en nuestros corazones. Y todos están o estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Y dice más abajo, por eso entonces, por tanto, ¿no? Todos necesitamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos de los que están aquí ya tienen a Cristo en su corazón? Todos, ¿verdad que sí? Pero entonces, ahora nosotros tenemos que ser el puente, tenemos que ser, ¿verdad?, el instrumento para que otros puedan venir también a Cristo. Número 2, la número 2, también hay que leer Mateo 7, 13 y 14, que dice de la siguiente manera. Entrad ¿por dónde? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. Bueno, ya leímos la referencia y la pregunta número 2 dice lo siguiente. Dice así, dice, hay dos caminos que lo llevan a dos destinos, de acuerdo a Mateo 7, 13, 14 que ya leímos. El ancho lleva ¿a dónde? A la perdición. Lleva a la perdición. Y el estrecho, el angosto, ¿lleva a dónde? A la vida. Lleva a la vida. Eso está claro. Eso es materia de ABC, ¿verdad? El ancho, ¿a dónde lleva? Perdición. Perdición. Y el estrecho lleva A la vida. a la vida. Entonces, ¿cuál es, dice abajo, cuál es el destino de la mayoría de la gente? A ver. Sí, la perdición, ya entendimos y vimos esa pregunta, las tres preguntas ganchosas, porque lamentablemente así es. La mayoría anda a sus anchas, sin Dios, sin esperanza, ¿verdad? Sin consuelo, sin salvación.
mientras un poquito ha decidido ser obediente, acercarse a Dios, entregarle su vida y estar, ¿verdad?, caminando en ese camino estrecho, angosto, difícil, pero con la meta de llegar. ¿Cuántos quieren llegar? ¿Cuántos quieren llegar? Amén. Bueno, la número 3 entonces dice de la siguiente manera, también leyendo en Mateo 7:15, que dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¡Wow! Ese mismo versículo lo estuvimos viendo la semana pasada y me preguntó la hermana, ¿y qué son lobos rapaces? Bueno, un lobo rapaz es aquel que lo que quiere es que hacer daño y anda buscando, ¿verdad?, así como el enemigo, a quien devorar. Pero lo malo es que se viste de oveja. No, pero ¿a qué viene eso a la lección del día de hoy? Vamos a ver qué dice entonces la pregunta número 3, para entenderlo. Dice, una de las razones por las que tantos se pierden es porque hay muchos Falsos profetas. falsos profetas, de acuerdo al Mateo 7, versículo 15. Amén. Ahora me entienden. Al haber falsos predicadores y falsos profetas, lo que están es engañando a mucha gente que en vez de ir por el camino estrecho, van por el camino ancho y van directo ¿a dónde? A la perdición. Qué pena, ¿verdad? Y dice la nota, Jesús describió a estos maestros como lobos vestidos de ovejas, indicando que la falsa enseñanza casi siempre parece ser algo atractivo y bueno. Casi siempre, como dije, casi siempre aparenta, pero no es, ¿no? ¿Y hacia dónde dirige entonces a la gente? Hacia la perdición, a la confusión, y eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad que sí? Sí, hermano. Está saliendo, hay hombres que se están haciendo llamar a Jesús, ya están apareciendo lo que Jesús dijo, que muchos vendrían a su nombre. Claro, eso no es de ahora, ya hace mucho están saliendo falsos profetas y falsos cristos. Y otros nuevos, otros falsos Cristos. Ujú. La gente está ahí, ¿no? Así es. ¿Y cómo usted va a identificar cuando uno es falso? Ya eso lo entendimos la semana pasada, ¿verdad? A través del espíritu de discernimiento. Amén. Amén. Bueno, vamos a la número 4 entonces para leer. Por su fruto, pastor. Y por su fruto los conoceré. Así mismo. La número 4, para leer la número 4 tenemos que leer 1 de Juan 2:28 y dice así su palabra: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí estamos entendiendo una advertencia, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Estar ¿qué? Preparados para estar apercibidos, pero con una actitud que se llama ¿cómo? Aquí dice el versículo, permaneced, hijitos míos, ¿no? Siendo así, leemos la pregunta, a ver qué nos va a decir esta pregunta, ¿verdad? Y nos da la razón por qué debemos de evangelizar. Dice la 4, en 1 de Juan 2:28, se nos manda a Permanecer. a permanecer, exactamente, ¿en quién? En Cristo. ¿Para qué? Para que en su venida no nos alejemos de él. ¿Cómo? Avergonzados. Avergonzado. Bueno, ya la respondieron. Dense un aplauso ustedes mismos. Sí, pero mire la nota siguiente dice así: el que permanece en Cristo será obediente a su mandamiento. ¿De qué? De llevar el evangelio al mundo entero. No sabemos el día ni la hora, pero cada día estamos más cerca ¿a qué? A su venida, de acuerdo a Romanos 13:11, que dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cómo? Ahora está más cerca. Bueno, está más cerca que ayer. Ya es un día menos. Ahora no sabemos cuánto nos quedan, cuántos días nos quedan, cuántos meses, no sabemos, pero sí estamos más cerca, ¿verdad que sí? Que la semana pasada. Entonces, eso nos indica que, ¿no? Como dice el versículo, ¿verdad? Tenemos que entender el tiempo, y el versículo que leímos decía, conociendo el tiempo, porque ya es hora de levantarnos del sueño. Hay muchos que todavía están roncando. ¿Cómo? Están en el sueño, envueltos en sus quehaceres, y eso van a recibir una sorpresa. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor y lo encuentre desapercibido. ¿Cómo está usted? ¿Está percibido? ¿Cómo? ¿Está percibido? Bueno, pues si usted está percibido, también tiene que añadirle a eso el deseo de que otros estén apercibidos. No podemos ser egoístas y quedarnos nosotros solos, ¿verdad? Con la bendición. Tenemos que contagiar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Bueno, número 5 dice de la siguiente manera: evangelizar no es una opción. Ve, mi hermana, que no es una opción. No es una opción en la que yo puedo decir si voy o no voy a evangelizar. Lea los siguientes pasajes y note el mandamiento. O sea, que en los siguientes pasajes vamos a ver un mandamiento, y cuando hablamos de un mandamiento, no es una opción, ¿verdad que no? No es si yo quiero o no quiero. No, ahí yo no uso mi libre albedrío para decidir. No. Ahí lo único que hay que hacer es obedecer. Aleluya. Siendo así, vamos a ver esos versículos, y en esos versículos usted va a ver en amarillito cuál es el mandamiento. ¿Me sigue? Bueno, vamos a ver el primero. Dice así el primer versículo en Mateo 28, 19. Dice así: por tanto, id y hacer discípulos, ¿a quién? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ¿cuál es el mandamiento aquí? Y hacer discípulos. Escríbalo. Ese es el mandamiento, ir y hacer discípulos. Ahora yo le pregunto, ahí dice, pastores, ir y hacer discípulos. No, eso es para todos, ¿verdad que sí? Así que no hay excusa. Hay algunos que dicen, no, ese no es mi trabajo, eso es nada más para los pastores, los líderes, ¿verdad? Eso nada más para Juan, para Elizabeth o para Rubén. Los demás no, los demás se quedan en su casa y no salen a predicar. ¿Cómo es la cosa? No. Todos debemos, ¿no?, con el mismo ímpetu salir a predicar. Vamos a ver qué dice Marcos 16:15. Dice así Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo? ¿A quiénes? A toda criatura. Eso quiere decir blanco, negro, moreno, inglés, francés, ¿no? Hindú, a toda criatura, por todo el mundo, ¿verdad que sí? Sin discriminación. Bueno, quizá usted me dirá, bueno, pastor, pero yo no sé hablar inglés o yo no sé hablar francés. Bueno, está bien, tú le hablas a los que hablan español, ¿verdad? A lo que el Señor ponga en tu camino, amén. Amén. Muy bien. ¿Cuál era el mandato aquí? ¿Cuál era el mandato entonces? ¿A dónde? A toda criatura. Aleluya. Bueno, también Hechos 1:8 tiene otro mandato. Vamos a ver. Dice, pero recibirá poder ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí viene el mandato: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes en esta hora es: ¿cuántos de ustedes han recibido el Espíritu Santo? Amén. O sea, entonces quiere decir que han recibido el poder ¿para qué?
Para predicar, pero ¿para qué nos dice aquí? Para ser testigos, ¿dónde? Bueno, usted va a decir primero en Boston, ¿verdad? Luego en Dorchester, y luego me sigue extendiendo, llego a Lawrence y abarco todo Massachusetts, de ahí me voy para Nueva York, es para donde te lleve el Señor, ¿verdad? Seré testigo, ¿dónde? Hasta los últimos confines, ¿de dónde? De la tierra. ¿Cuándo? Usted dijo que usted recibió ya, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo. Ya, pues eso es ya. Eso es ya mismo. Amén. No puede empezar con su familia también. Bueno, no, empiece con su contorno. Por eso aquí, cuando en Hechos se habló de esto, en el libro de los Hechos, empezó diciendo ¿dónde? Primeramente, ¿dónde? En Jerusalén, que era ahí donde ellos estaban, ¿verdad? Vamos a empezar aquí. En toda Judea, o sea, se extendieron, ahora se fueron a Samaria y hasta lo último. Por eso hoy nosotros escuchamos de alguien el Evangelio, porque vino a partir de ahí. Amén. Así que tenemos que ser agradecidos que también fuimos alcanzados por alguien que nos predicó el Evangelio. Y de igual manera, dar por gracia lo que hemos recibido, usted tiene que seguir extendiendo ese Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, hay una porción más en 2 de Timoteo 4:2 que dice así: que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es el mandato aquí? ¿Cuál es el mandato? Que predique ¿qué? La palabra. ¿A quién? ¿Solamente fue a Timoteo? No, eso fue a Timoteo. Pablo le escribió a Timoteo, pero hoy esa palabra es ¿para quiénes? Para nosotros, para todos nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, dice mi nota, si no hay preguntas, así como estos pasajes, hay otros más en los cuales encontramos que evangelizar no es una opción, sino un mandato. ¿Me entendió, mi hermana? No hay libre albedrío, ahí es un mandato. Y sigue diciendo la nota: hemos dicho que todo creyente debe presentar el mensaje de Cristo, pero para que nuestro mensaje sea efectivo, debemos de cumplir unos requisitos, que es el punto donde vamos a entrar ahora. Pero antes de entrar en los requisitos, quiero entender, si todos entendieron, por qué hay que evangelizar. ¿Por qué hay que evangelizar? Díganlo otra vez. 1, 2 y 3. Es un mandato. Ahora, para usted poder predicar, ¿verdad?, tiene que cumplir con algunos requisitos. Así, lo que me quiere decir esto es que no todo el mundo podrá predicar, aunque quiera, si no cumple con estos requisitos que vamos a aprender ahora. ¿Ok? Seguimos entonces. Muy bien, pues vamos a ver entonces esos requisitos para evangelizar, y eso nos lleva a un primer versículo que vamos a estar leyendo en Juan 3:3, que dice de la siguiente manera. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Ok, ¿quién descubrió el requisito aquí? ¿Quién descubrió el requisito? Nacer de nuevo. Un aplauso. De hecho, vamos a dar la bienvenida a Jason, a su hermana, que nos acompañan. Son los nuevos integrantes de nuestra iglesia. Vinieron desde Santo Domingo y están aquí con nosotros. Amén. ¿Cómo dijiste? Nacer de nuevo. Ese es el primer requisito. Entonces, así vamos a la pregunta número 6. Debemos haber nacido ¿cómo? De nuevo, según Juan 3:3. Así que si usted no nació de nuevo, no tiene por qué predicar.
¿Qué va a predicar alguien que no ha nacido de nuevo? Ahora, el falso profeta que no ha nacido de nuevo va a predicar un montón de cosas que no es realmente... Va a predicar mentira. va a predicar mentira y engaño, ¿no? Pero el que predica tiene que asegurarse que ha nacido de nuevo y le va a mostrar a otros cómo nacer de nuevo. Oh, no fue lo que pasó en esta historia. ¿Quién conoce esta historia? ¿Qué fue lo que pasó en esta historia? Nicodemo era un fariseo, pero era un entendido y supuestamente, ¿verdad? Él sabía todo, ¿no? Y él fue, y cuando Jesús le dijo, no, tú tienes que nacer de nuevo. Y dice él, pero ¿y cómo es eso? ¿Yo voy a entrar otra vez a la barriga de mi mamá? No, espérate, eso no es lo que yo te estoy diciendo. Nacer de nuevo, ¿verdad? Es morir al yo, morir al pasado y comenzar una nueva vida, y esto hay que entenderlo espiritualmente. Así que el primer requisito para poder predicar es que nacer de nuevo. Amén. Número 2, número 7, perdón, pero es el número 2 de lo que es los requisitos. La número 7 hay que leer en Juan 15, 4 y 5. Dice así Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Quién pudo identificar un requisito? Permanecer, exactamente. Entonces la pregunta dice así, pero hay que leer primero el versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, aquí estamos hablando de ¿qué? De permanecer. Entonces, dice así la número 7, y ya usted conoce la respuesta. Según Juan 15, 4 y 5, debemos de permanecer ¿en quién? En Cristo. Eso es vivir en comunión con Dios, dependiendo de Él siempre. ¿Cuántos están pegados de Él como si fueran la vid al pámpano? ¿Ah? Él es la vid. ¿Y qué es la vid? Él es la sustancia, Él es el alimento. De Él nos sostenemos, ¿no? Así como la planta necesita el agua, necesita las raíces, el sol, que son lo que la hacen florecer y dar fruto. Así nosotros necesitamos ¿de quién? De Cristo para poder permanecer en Él. Así que el requisito número 2 para poder predicar es permanecer. Porque alguien que no está en Cristo, ¿qué puede predicar? Pregúntale, ¿qué puede predicar alguien que no está en Cristo? Hay que estar en Él, permaneciendo en Él para poder, ¿verdad?, llevar el buen evangelio. Amén. Número 8, Mateo 9:36 y también Mateo 14:14. Primero, Mateo 9:36 dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Quién pudo identificar un requisito? Compasión, amén, amén. Por eso también el otro versículo, el 14:14, dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Bueno, ya identificamos un requisito más para poder predicar efectivamente, ¿no? ¿Cuál es? Compasión. Ah, sí, bueno, entonces la pregunta número 8 dice, debemos de tener ¿qué? Compasión por las personas como Cristo la tuvo, de acuerdo a los versículos que hemos leído. Amén. Ya hemos aprendido entonces ¿cuántas? 3. ¿Quién me la dice? Nacer de nuevo. Permanecer y compasión. El que no tiene compasión por las almas
¿cómo va a predicar? Hay que tener compasión. Pero tú puedes tener compasión por un hermano, por un familiar, por un amigo, ¿verdad? Tú puedes tener compasión por tu vecino, que tú lo ves perdido, ¿verdad? Y tú quizás puedes ser el puente, tú quizás puedes ser la ayuda que él necesita para conocer, ¿verdad?, de Jesús. Amén. Número 9 dice, ¿verdad?, de la siguiente manera, después que leamos Mateo 7:29, que dice así: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo? Él enseñaba, ¿cómo? ¿Con qué? Con autoridad. ¿Quién era ese? El Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Entonces ya descubrimos una palabra nueva que hay que tener. Autoridad. Amén. La número 9 dice, según Mateo 7:29, se necesita tener autoridad. Esto no quiere decir que tenemos que andar haciendo milagros o sanidades, sino que debemos tener respaldo de las Escrituras para predicar. Amén. Ahora, espérese, no se confunda. Yo no estoy diciendo que sanar ¿verdad? Como vimos aquí, está malo. No. La autoridad no quiere decir que porque tú sanas o oras por un enfermo, ¿verdad? O echas fuera demonios, ya tú tienes autoridad. No. Claro, ¿verdad? Eso es parte del paquete. Pero la autoridad, ¿dónde está? ¿Quién me dice? En la palabra. En la palabra. Un aplauso al Señor. Entonces, se predica con la autoridad ¿de qué? De la palabra, para que el que está escuchando escuche y esa palabra pueda llegarle como espada que llega hasta el tuétano de los huesos, ¿no? ¿Verdad? Y ahí, para que eso sea efectivo, no necesariamente tiene que haber una sanidad, ¿verdad? Claro, hay ocasiones en que sí, eso va junto en el paquete, pero lo primero que tiene que ir es que la autoridad de la palabra de Dios. Pero como estamos hablando de predicar, es un requisito más de la lista. Añádele ahora que en la lista, para usted poder predicar efectivamente, tiene que tener la autoridad de la palabra, que viene en el paquete junto con la unción, junto con el denuedo. Espérese, no se confundan. La gente dice, ay, ese hombre sí tiene unción, porque ven que se mueve y ven que hace... Eso no es la unción, no se equivoque, espérese. La palabra dice que hay que predicar con denuedo y con autoridad, hemos aprendido ahora. Eso que se revolotean, hay 1% de eso que no es cierto. Que es parte del show y parte del... Ok. Entonces, ¿cómo yo sé dónde hay autoridad o no? Perdón, mi hermano, mire, el Espíritu Santo tiene poder. El Espíritu sí. Cuando el Espíritu Santo llega a su vida, usted no lo puede resistir, tiene que estar bien muerto para no resistir. Está bien, pero estamos hablando aquí de otra cosa. Aquí estamos hablando de los requisitos que usted tiene que tener para predicar. Y uno de ellos que estamos viendo ahora es ¿qué? Autoridad. Autoridad no quiere decir removerse y remolinearse. Autoridad quiere decir hablar con pasión, con denuedo y que la palabra llegue. Esa es la autoridad. Amén. Lo que pasa es que confundimos no voy a decir las palabras, pero confundimos una cosa con la otra. Y no es así. La autoridad que aquí estamos hablando para hablar de la palabra viene del poder de la misma palabra. Y claro, y usted revestido y lleno del Espíritu Santo tiene esa autoridad. ¿Qué es lo que se necesita para que la palabra llegue? ¿Me entendieron ahora? Ok, siendo así entonces, ¿verdad? Vamos a la próxima nota de esa misma pregunta que dice, y sobre todo, debemos demostrar con nuestra propia vida lo que Cristo ha hecho por nosotros en su palabra. Y aquí nos pone el ejemplo de Mateo 5:16, que dice así, lo vamos a leer rápidamente. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Cuando una palabra que supuestamente de autoridad se sale del contexto y lo que se muestra es, ¿verdad?, más bien al hombre o al yo que al mismo Dios, usted tiene que cuestionar si es autoridad o no, o si es, ¿verdad?, unción o lo que estamos hablando. Amén. ¿No? ¿Por qué? Porque aquí hay un secreto en el versículo que acabamos de leer. Tenemos que alumbrar. ¿Cómo? Alumbrar nuestra luz delante de los hombres. Hay muchos que en el show hacen pero ¿y es su vida diaria? Alumbran. ¿Oh? ¿Cómo? Y allá afuera, alumbran. Eso es lo que hay que ver. Amén. Número 10. La número 10 hay que leer 2 Timoteo 1:8. Dice así, 2 Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences. ¿Cómo? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí Pablo sigue hablándole a Timoteo en su segundo libro, y él le dice un requisito más que hay que tener para poder predicar efectivamente. ¿Cuál fue? No avergonzarse, ¿verdad? Porque no me avergüenzo, él dijo una vez, del Evangelio, que es que poder de Dios. Así podemos entonces entender esta pregunta. Dice, no que te avergüences de dar testimonio de Cristo. Eso es lo que va a demostrar que una persona tiene de nuevo, tiene la unción, tiene el poder, tiene todo. ¿Cuándo qué? Vimos ahorita cuando anda siempre en luz, alumbrando, ¿no? Y ahora vimos cuando no se avergüenza, ¿verdad?, de lo que predica. ¿Vamos bien? Amén. Seguimos. Amén. Muy bien, pues sí, nos queda una parte muy interesante y es la parte que dice cuáles son los deberes del que evangeliza. Usted me va a decir, pero pastor, yo no soy evangelista. Ok, sí, debemos entender que dentro de los 5 ministerios, uno es ser evangelista, ¿verdad? Pero estos 5 ministerios, si usted lo nota, todos están complementados y tienen un aspecto de cosas que nosotros también podemos hacer, aunque no seamos o aunque no tengamos uno de estos 5 ministerios. ¿Sí me entiende? Evangelizar no solamente para los evangelistas, es para Todos. ya vimos que es un mandato. Ahora el Señor te capacita y te da, ¿verdad?, estos ministerios. Si no te da uno, te da 2, puede complementarte hasta dándote 3, ¿verdad? Para darte, mejor dicho, más capacitación y más poder específico en lo que Él te llamó a hacer. Un evangelista, ¿cuál es el trabajo del evangelista? Predicar el evangelio, pastor. ¿Hay evangelistas que son pastores? Sí. Puede ser que sí, Puede ser. pero a lo mejor hay otros evangelistas que no son pastores. No son pastores. Entonces el evangelista predica y la oveja la cuida ¿quién? El pastor. Pastor. ¿Me están entendiendo? Ahora hay pastores que son maestros más que evangelistas, Amén. ¿verdad? Pero siguen siendo pastores. Pero usan la herramienta o el ministerio de enseñanza para enseñar. Amén. Ese es mi caso. Yo soy más maestro que evangelista. No quiere decir que porque yo no tenga fuerte el evangelismo, que no predique. ¿O qué es lo que hacemos todos los domingos? Predicar. Claro, mi estilo es más de enseñar, pero a la vez predico. Amén. Hay otros que predican, aunque no enseñan, pero su trabajo es predicar y que las almas se conviertan. Amén. ¿Están entendiendo la diferencia? Sí, dígame, hermano. Sí, porque la palabra dice que el Señor va a unos evangelizar, a unos maestros, a otros a predicar, y así.
esos son los 5 ministerios, sí. Ujú. Ahora, los 5 ministerios es aparte de lo que son los dones espirituales. Vamos a dar un estudio un día de estos de los dones espirituales y de los ministerios que se complementan y son herramientas o capacidades que te da el Señor para hacer un trabajo que Él te llamó a hacer. Amén. Ok. Entonces, siendo así, vamos a ver cuáles son esos deberes. Deberes del que evangeliza. ¿Ok? ¿Cómo dije? Deberes del que evangeliza. Y vamos a ver un primer deber. El primer deber del que evangeliza es orar. Pero nadie me va a decir, pero no, yo voy a evangelizar, pero yo no tengo el don de oración. ¿Y cómo va usted a evangelizar si no ha orado? No, lo primero que hay que hacer, ¿cómo? Es que orar. ¿Por qué? En la oración usted le pide a Dios que le guíe con su Santo Espíritu para presentar con eficacia el mensaje en el momento oportuno y a las personas oportunas, ¿no? Así que si usted no oró, no, yo conozco un predicador puertorriqueño. ¿Cuántos son puertorriqueños aquí? Ese predicador, para orar 1 hora, que le tomaba el mensaje, se amanecía orando. ¿Cómo? La oración era más que el tiempo que iba a predicar. ¿Y era efectivo? Claro, porque cuando él venía por ahí para abajo a predicar, venía, ¿verdad?, revestido con el poder de Dios, porque ya él había dedicado, sabrá Dios cuántas horas en la oración. Así que la oración es lo que te va a dar la fuerza, las palabras, la facultad, la potestad y todo lo que tú quieras meter en este paquete para ser, ¿verdad?, un predicador efectivo. Amén. Número dos, dice aquí, escudriñar ¿qué? La Biblia. Es importante que el mensajero de Dios estudie diariamente la Biblia, ya que ella es la que da testimonio de Jesús, de acuerdo a Juan 5:39, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, ellas son, o sea, las Escrituras, las que dan testimonio de mí. Así que un predicador que no estudia, no importa qué hora sea, ¿verdad? Hay quienes lo hacen de día, hay quienes lo hacen de madrugada, hay quienes lo hacen en alta noche, hay quien se levanta temprano. Bueno, eso no importa cuál es el horario, la cosa es que tú tienes que estudiar. ¿No? Entonces, si tú no estudias, ¿qué es lo que va a predicar? ¿Qué es lo que va a decir? ¿De dónde te va a salir? ¿De tu mente? No, tú estudias, te preparas, entonces ya tú tienes que dar. ¿Verdad que sí? Ok. Número 3 también dice que hay que memorizar el plan de salvación. Es importante tener un plan sencillo memorizado para poder aprovechar cualquier oportunidad. Si memoriza el plan de salvación, le dará más confianza a la hora de compartir. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo recuerdo que le estuve hablando de 4 leyes espirituales. Y hay folletos y hay tratados que tienen ahí 4 leyes espirituales. Es para dar un ejemplo de lo que está diciendo aquí, de memorizar. Las 4 leyes usted se las memoriza, ¿verdad?, con sus versículos correctos. Y después que ya usted se memorizó eso, a cualquiera que se le sienta al lado, usted le puede compartir esas 4 leyes. El que quiera las 4 leyes me pide, yo tengo el material para darle, para que usted se lo memorice. Yo lo quiero. No, ¿por qué? Porque a la vez que usted está en su mente y usted va en el bus para el trabajo y vino alguien y se le sentó, y en vez de hablar de cualquier otra cosa, tú le puedes preguntar, mira, ¿tú conoces las 4 leyes espirituales? ¿Cómo? ¿Y de qué tú me estás hablando? Las 4 leyes espirituales, ¿quieres que te explique? Sí. Bueno. La primera ley dice
que el hombre es pecador, Es pecador. que somos pecadores, y entonces te aprende el versículo, ¿verdad? Todos somos, ¿qué? Pecadores. ¿Verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Bueno, esa es la ley número 2. La número 2, la número 2 dice, ¿verdad? Que Dios nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él mandó a ir, por ahí te va, ¿verdad? Ahora ya tú estableciste, somos pecadores. La número 2, que Dios nos ama. Ahora, como Él nos amó, envió a quién? A Jesús para morir por nosotros. Ahora Jesús hizo el puente y por ahí te va hasta que, bueno, lo último es que tú tienes que, ¿verdad?, aceptar a Cristo, confesar tus pecados, y todo eso tú te lo memorizas paso a paso, uno por uno, ¿verdad? Con los versículos y con todo. Tú no tienes ni que andar con la Biblia, ni tener la nota. Pero si tú lo memorizaste, tú puedes compartirlo con cualquiera sin apuros, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿O no? Sí. Vi manos levantadas. Sí, dígame, hermana. Sí, doctor, fíjate que eso me ha pasado a mí, que hay gente que me dicen a mí, y tú estás segura que Cristo existió. Hay gente que me ha salido muchas preguntas. Pues yo le digo, pues sí, está en la Biblia. Le digo, Ok. "Sí, creo". Pero qué bueno que tú tengas apoyo bíblico y que tú sepas, bueno, en tal sitio la Biblia dice esto. Yo le digo tal cosa. Entonces por eso es que hay que memorizar, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Dígame, Juana. Se recuerda de las tres de las leyes 4 y 5, 3 y 4. Es para escribir. Yo te voy a dar el folleto a todo el que lo quiera. Todo el que lo quiera se lo voy a dar. Sí, está bien. Muy bien. Entonces aprendimos que debemos de orar. Debemos de qué? Escudriñar la palabra y luego memorizar el plan que usted va a utilizar, sencillo, para hablarle a cualquiera persona que no conoce a Cristo como tu Salvador. Amén. Muy bien, para terminar hay otro punto, otro aspecto que vamos a hablar rápidamente, porque el tiempo se nos va. ¿Cómo comenzar una conversación evangelística con alguien que el Señor se lo puso en el camino, que usted se encontró o que usted fue expresamente a hablar con esa persona, ¿verdad? Para compartir el Evangelio, ¿verdad? Dependa en primer lugar del Espíritu Santo para abrir la puerta a fin de dar testimonio. Las siguientes preguntas pueden ayudar a comenzar una plática o una conversación con alguien que o el Señor se lo puso en el camino o usted expresamente se sentó con esa persona a hablar. Aparte de aprendernos el plan, ¿verdad?, de salvación, cual sea que sea, así sean las 4 leyes, así sea el camino de los romanos a la salvación. Hay muchas fórmulas de versículos que usted se lo aprende y pueden encaminar a alguien a la salvación. Pero aparte de eso, hay unas preguntas que usted puede aprender y hacérselas a la persona, y eso le va a ayudar a un diálogo más amena con esa persona hasta llevarlo a donde usted quiere llevarlo. Amén. Así que dice esta primera pregunta. Supongamos que usted muriera hoy. Eso usted preguntándole. Le pregunta, ¿por qué debo dejarle entrar en el cielo? Si usted muriera hoy y Dios le pregunta, ¿por qué debo dejar entrar? Imagínese, usted está preguntando a la persona, si usted muere hoy y Dios te pregunta que por qué te tiene que dejar entrar. Aunque una gente dice que está en la puerta de San Pedro. Bueno, eso no está en la Biblia. Pero sí sabemos, y la Biblia nos dice que vamos a ver a Dios cara a cara, ¿verdad que sí? Y cuando usted esté cara a cara de Él, usted le pregunta, ¿verdad? Dios te va a preguntar, ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Qué le contestaría usted? Bueno, porque rechazó a Cristo. ¿Qué le contestaría a usted? Bueno, es una forma de entrar en un diálogo. Imagínate que tú estás muerto y Dios te está preguntando, ¿por qué debo yo dejarte entrar? ¿Qué usted le respondía?
O sea, eso es usted preguntándole al amigo. ¿Sí me está entendiendo? Usted le está preguntando al amigo. La respuesta, oiga bien, la respuesta a esta pregunta le indica si la persona entiende el Evangelio o si está confiado en sus propias obras para salvarse. ¿Usted me entendió ahora? La pregunta es un gancho para usted entender cuál es el entendimiento de esa persona y ahora usted sabe cómo usted se va a introducir y va a seguir hablando con él. ¿Amén? ¿La entendieron ahora? Ok, número dos dice, en su opinión, es usted preguntándole a la persona, ¿qué tiene que hacer uno para ir al cielo? Si la pregunta se queda pensando, usted le dice entonces, ¿le gustaría saber lo que la Biblia dice sobre este tema? Y si la persona no sabe, le va a decir, bueno, dime. Ahora, si él sabe, te va a decir su opinión. Pero a tú oír su opinión, tú vas a ver si está equivocado o está en lo cierto, ¿verdad que no? Y si no está en lo cierto, ¿qué tú vas a decir? No, espérate, no es así. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Ahí ya hay una conversación. Sí, hay una conversación de... Y ya el tema se está poniendo interesante, ¿verdad que sí? Entonces están entendiendo cuál es la motivación. Número 3, usted le pregunta, ¿quisiera ayudarme dándome su opinión sobre este folleto o sobre este tratado? Hermano Rubén, usted va y sale a regar muchos tratados. Pero está bien, es un buen trabajo. Ya solamente irlo a llevar, hay que ser valiente para eso. Sí, pero si usted le preguntara al que usted le da el tratado, si usted le preguntara, ¿verdad? ¿Cuál fue la pregunta? Quisiera ayudarme dándome su opinión. O sea, usted le está dando el tratado, pero usted le está diciendo, ¿puede darme tú la opinión de lo que yo te estoy dando? Entonces ya está hablando con la gente, ¿no? ¿Verdad? Si la persona dice que sí, preséntale un trabajo evangelístico, ¡brum! Y ahí se abrió la puerta. Amén. ¿Me están entendiendo? Ahora, antes de usted dar un tratado, lea el tratado. Sepa de qué se trata. Entienda qué es lo que usted le está dando a la gente. ¿Por qué? Porque si usted le da un tratado a alguien y usted no sabe lo que le está dando, y después viene la persona a preguntarte, ven acá, pero aquí dice esto y tú no sabes. No de lo que sea. Usted tiene que estar convencido de que lo que usted está dando, usted lo leyó y usted sabe de qué se trata. Pero cuando la persona venga para atrás a preguntarle, usted tiene que responder. Cuidado con cualquier cosa que usted esté dando por ahí, que no sepa, no, porque se está metiendo en camisa de 11 varas. Amén. Pero ¿qué sucede cuando la persona abrió la puerta? Ya hay una conexión, ya hay una conversación y usted va a seguir preguntándole. Le va a seguir preguntando, por ejemplo, cuando están hablando de temas como los problemas en el mundo, el crimen, ¿verdad? Problemas en la familia, etcétera. Pregúntele entonces, ¿cuál será la solución a tantos problemas? ¿Sabía usted que la Biblia tiene respuesta a estos problemas? Y por ahí ya se abrió la puerta a seguir hablando. Ay, yo tengo tantos problemas porque, ¿verdad? Bueno, tú sabes que Dios tiene la solución a tu problema. ¿Cuál sea el problema? Dios tiene la solución. La cosa es que hay que presentarle a Dios. Amén. Seguimos. ¿Ha llegado usted al punto de sentirse seguro de entrar en el cielo si muriera hoy? Es una pregunta importante que usted tiene que hacerle a la gente, ¿no? ¿Le gustaría saber cómo puede tener esta seguridad? Ok, cuando usted llega al cielo y toca la puerta y allá está San Pedro, según la gente, esperándolo. Y él le pregunta, ¿y por qué tú? ¿Dónde está tu pasaje? Como yo dije el domingo, ¿dónde está tu ticket? Tu entrada, ¿dónde está? Y, ¿cómo tener ese ticket? ¿Cómo tener la entrada? Ahí viene el Evangelio. Bueno, si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador y por ahí empieza, no tiene entrada. Amén, amén. Seguimos. Ok, cuando alguien le cuenta un problema personal que ellos tienen, pregúntele entonces, ¿podría orar por usted en este momento? La gran mayoría de las personas estarán muy agradecidas
por su interés y su oración. Eso deja la puerta abierta para compartir más con ellos en otra ocasión. ¿Sabes lo que hicimos una vez en un cuerpo? Sacamos una mesa a la calle, hicimos un letrero que decía: oramos por usted. ¿Quiere que oremos por usted? Entonces la gente venía y se sentaba y era una consulta. Sí, yo quiero que oren por mí. Pues ya usted le dijo ahí en la pregunta: quiero que oremos por usted. Y ahí venía la gente con un montón de problemas para que oren por ellos. No hubo que predicarle. No hubo que decir, ellos mismos venían porque ellos venían cargados con problemas y con cosas. Y usted oraba por ellos y ya le abrió la puerta. Mire, aquí está la iglesia. Aquí venga y por ahí para allá. Amén. Sí. Pregunte. Seguimos entonces, seguimos. Usted puede preguntar: ¿dónde se encuentra usted en su peregrinaje espiritual? No, es una pregunta que hasta aquí, en los mismos cristianos hay que saber. ¿Dónde se encuentra usted en su peregrinaje espiritual? ¿Está usted a cuenta con Dios? Si Él viene esta noche, no hay mensaje que yo no predique que no lo mencione eso. Porque la cosa que yo tengo que hacer es saber a ustedes que Él viene un día de esto. Amén. ¿No? Y si usted no está preparado, por más obra y por más cosas, usted tiene que estar como todo su ser entero, espíritu, alma y cuerpo, han de estar como irreprensible, ¿verdad? Para la venida del Señor. Así que usted le pregunta, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra usted en su peregrinaje espiritual? ¿Está seguro que si esta noche le tocan, venga, que lo están esperando, usted está listo para irse? Es una pregunta muy interesante y por ahí se va. Amén. Y por último, le preguntan: ¿alguna vez le han explicado cómo uno puede conocer a Dios? Es una pregunta interesante. ¿Alguna vez le han explicado a usted cómo conocer a Dios? ¿Me permitiría compartirle lo que la Biblia dice con respecto a este tema? Bueno, entonces le abrieron la puerta y por ahí usted entró. Ven que bueno es estar preparado en todo para usted poder compartir con otro, ¿verdad? A Jesús. Amén. Sí, que siendo así, los que tienen sus lecciones, hay las dos columnas. Una dice para reflexionar, ¿verdad? Para que usted durante la semana reflexione sobre la clase. Hay unas instrucciones. Y la otra columna dice consejo para alguno que comparte a Cristo. Aquel que comparte a Cristo. Hay una lista aquí de cosas interesantes que usted tiene que saber, ¿verdad? Por ejemplo, la número 1, sea sincero. La persona lo notará. Si usted no es sincero y es un farsante, se van a dar cuenta de una manera u otra, ¿no? Y sigan en su casa leyendo estas. Lamento que los que están en línea no tienen esto y no podrán. Por eso que le digo, hay que venir aquí y usted se lleva, aparte de estar reunido con los hermanos en armonía, se lleva la bendición de estar presente y se lleva también su folleto. Siendo así, pues, vamos a orar, dándole la bendición por este día, por esta transmisión, por este estudio, dándole la gracia a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado y que usted tenga la herramienta para compartir a Cristo con la persona que Dios le pone en su camino. Ahorita respondemos más preguntas, nos despedimos para terminar la transmisión y quedan abiertos a otras preguntas al terminar la transmisión. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, te damos gracias, Señor, por tu palabra que no vuelve atrás vacía, gracias por tu capacitación. Ayúdanos, Señor, a nutrirnos y a prepararnos, a capacitarnos para poder compartir sobre ti, sobre tu amor, sobre tu salvación, sobre tu perdón, sobre la vida eterna. Oh Señor, ayúdanos, prepáranos, capacítanos, Señor, para predicar tu palabra y obedecer en tu mandato, de predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo.
Ahora que nos vamos, Señor, nos despedimos de este lugar. Llévanos con tu bendición. Bendecimos a los hermanos presentes que van ahora hacia sus casas y a los que nos están escuchando allá en sus casas, Señor, que también sean bendecidos por tu Santo Espíritu. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Aleluya.